Ahora, ¿cuál es la estructura que debe de seguir un artículo de difusión científica? Pues bien sencillo. Tiene que tener un título, es decir, ¿de qué va a tratar tu artículo? Debe ser corto, atractivo y está relacionado con el contenido del artículo. También tiene que tener los nombres de autores. Ojo, el autor eres tú, pero tienes que tomar en cuenta la referencia, lo cual mencionaremos más adelante. Un resumen quiere decir como que una especie de conclusión de toda tu información. ¿Para qué? Para que esto le pueda resultar atractivo a la persona que está leyendo. También podemos ver que tiene que contar con una introducción. Aquí tú tienes que explicarle a la gente que te está leyendo los objetivos, el por qué decidiste escribir acerca de este tema, y tiene que tener claro este toque muy característico tuyo, es decir, tiene que ser de forma clara y original, para que la gente le pueda llamar la atención al momento de leerlo. También tienes que incluir los materiales y métodos que utilizas, que estos describen todos los procedimientos que utilizas en la investigación y los recursos con los que se te contacta. En este caso, como estamos dentro de casa, los materiales y métodos más comunes fueron la investigación por medio de redes sociales, por medio de internet, del diccionario, etc. También tienes que poner los resultados. Esto pueden ser datos, estadísticas, gráficas, mapas, fotos, etcétera, que esto va a reforzar toda tu investigación. Entonces tienen que ser expresados igual con un lenguaje claro y congruente. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona debe de entenderlo. Y bueno, como les mencionaba hace un momento, tienes que poner también las referencias. Las referencias es una lista de todas las fuentes de información. Es decir, si lo obtuviste de un diccionario, de una revista, de un libro de texto o de internet. Y si fue de internet, ¿de qué medio? De YouTube, de Facebook, de Twitter. Okay. Acerca de los datos y los argumentos. Okay. Nos quedamos en los datos y los argumentos y las opiniones. Son tres cosas que, si bien parecen lo mismo, no lo es. Vemos que los artículos de divulgación científica están elaborados a partir de datos. ¿Qué son los datos? Los datos es toda la información que se presenta que se puede corroborar, tales como encuestas, gráficas, entrevistas y muchísima información que se encuentra por ahí. Los datos es algo que se puede comprobar. En cambio, los argumentos es la opinión de las personas fundamentada justamente en los datos. Es decir, yo puedo decir que el virus es mortal. ¿Por qué? Porque es una opinión, sí es una opinión, pero se convierte en argumento porque yo, al analizar los datos y me doy cuenta que mucha gente ha fallecido a causa del virus, esta opinión se transforma en un argumento. En cambio, una opinión, yo puedo decir, por ejemplo, el coronavirus es una mentira dada por el gobierno. ¿Y cuál es tu argumento? ¿O cuál es tu información o tus datos? Y si no cuento con esos datos, eso no es un argumento, sino se convierte en una opinión. Por lo tanto, la diferencia entre argumentos y opiniones es que un argumento está fundamentado en datos verídicos. Y ojo, verídicos, argumentos que realmente son confiables. Porque un dato confiable no puede ser aquel que me envían por medio de Facebook, o que me envían por WhatsApp, o que me platicó un amigo, o que me platicó una vecina. Un dato correcto es aquel que es informado por medio de una institución pública oficial, como lo es la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Educación Pública o cualquier medio de gobierno que sea oficial. Y en la actualidad tenemos este gran problema, que existe tanta y tanta información que es muy fácil compartir información que es falsa, lo cual no es un argumento, sino es una opinión. Entonces, no está mal dar tu opinión. Lo que sí está mal es dispersar tu opinión como si fuera un argumento. Por eso es muy importante conocer la diferencia entre uno y otro. Listo. Ahora te pondré una pequeña prueba.
esta consiste en que tú me digas de qué trata, de un argumento o de una opinión. Vamos allá. Primera prueba. Es un razonamiento que se utiliza para probar o demostrar algo, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Para esto necesitamos bases, datos confiables y auténticos, es decir, datos que sean verídicos. Por lo tanto, ¿de qué se trata? ¿De un argumento o de una opinión? ¿Qué opinas? Y vamos al siguiente, que dice, es discutir sobre las razones, probabilidades o conjeturas referentes a la verdad o certeza de algo, para lo cual no es preciso incluir datos. Es decir, te puedo dar información o no te puedo informar. Pues es simplemente un juicio subjetivo y personal. Quiere decir que es lo que pienso. ¿De qué se trata? ¿De una opinión o de un argumento? La respuesta del primer ejercicio, exacto, es el argumento. Porque aquí se están dando datos verídicos, datos que se pueden comprobar por medios oficiales. En cambio, en la segunda opción, se trata de una opinión, porque como bien lo dice, es un juicio personal, es lo que piensa, ¿correcto? Ahora, pasamos a lo siguiente, que es muy importante conocer la diferencia entre qué es una cita y qué es una referencia. Si bien, te puedo decir que una cita es, en pocas palabras, lo que dice una persona o un autor o una institución. En cambio, la referencia es de dónde tuviste esa información. Vamos a conocer ahora qué tipos de cita existen. Existe la cita textual o directa, que en pocas palabras es la que se dice tal cual lo dijo la persona. Por ejemplo, aquí podemos ver Jean Paul, que dijo, el hombre nace libre, responsable y sin excusa. Quiere decir que si es una cita textual o cita directa, fue exactamente las mismas palabras que dijo el autor. En cambio, en la cita no textual, como esta, podemos ver, o indirecta, que es una especie de resumen o paráfrasis. Que si bien sabemos, la paráfrasis es cuando tú lo explicas con tus propias palabras. En cambio, vemos la tercera forma de cita, que es la cita de cita. Esta se utiliza cuando se hace referencia a un texto citado por otro autor. Es como si, por ejemplo, si tu maestro dice, Albert Einstein dijo una vez. Bueno, eso es una cita de una cita, porque lo dijo otra persona. Lo está diciendo tu maestro, pero es algo que dijo otra persona. Entonces, esos son los tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es cuando se pronuncian las palabras exactamente como les dijo el autor. La cita no textual o cita indirecta, que se traduce con tus propias palabras, pero se le da el reconocimiento al autor que la dice. Y está la cita de cita, que cuando alguien menciona una cita de otro autor y se menciona a la persona y al autor. En cambio, las referencias bibliográficas es lo que te decía de estas dos diferentes tipos de referencias. La cita es lo que dice el autor y la referencia es en qué parte dijo eso el autor. Y podemos ver que la información que se colocar son, como por ejemplo, el autor, el título, en este caso del texto donde utiliza esas palabras, y el pie de imprenta. Importante para poder localizar el texto porque si quieres analizar lo que dijo o qué más opinó el autor de tal o cual. En cambio están los elementos complementarios, como es número de página, nombre del traductor, esto es por texto utilizando de otros países, colección o serie, no el plomo, etc. Para tener una referencia más específica, porque por ejemplo yo te puedo poner, supongamos que estamos hablando de un libro de animales y pongo, el libro se llama Los Animales, pero pues
existen muchísimos libros con el título de los animales. Por lo tanto, es importante colocar toda esta información para encontrar específicamente el libro donde obtuve la información. Y bueno, aquí hemos llegado al final de esta explicación de este proyecto de artículos de divulgación científica. Es importante retomar, cuando tú tengas el papel de investigador, es importante lo primordial, es plantearte, pregúntate todo, qué es, por qué es, para qué sirve, dónde, cuándo, cómo, dónde, quién es, etc. Mientras más preguntas te realices a ti mismo, más puedes investigar sobre el tema. Y recuerda, no te quedes únicamente con una mente o con una opinión. Busca muchas cosas, busca mucha información y al final tú tendrás la oportunidad de elegir cuál es la verdad en base a los argumentos y ya tú puedes dar una opinión informada. ¿Okay? Muchas gracias por tu atención, espero que te haya servido y sido de utilidad este pequeño video.